Y no podía ir enfocado en otra condición que no sea la situación actual que vive el Deportivo Saprissa. Saprissa es noticia y eso tiene que entenderlo cualquiera que esté dentro de la institución morada, ya sea dirigente, entrenador, jugador y hasta los mismos aficionados. Tienen que entender que Saprissa es noticia y Saprissa siempre va a generar una atención muy especial por encima incluso de la mayoría de los equipos de fútbol de nuestro país. Los cimientos del Saprissa se construyeron bajo la estructura de un equipo que llegó al fútbol de la primera división y desde que apareció en el año de 1949, Saprissa fue protagonista. Tanto así que el Saprissa fue invitado para participar en el fútbol de la primera división porque el Saprissa era un equipo que estaba marcando una enorme diferencia en el fútbol de la segunda división. Y los mismos equipos que estaban en la primera división, háblese de la Liga, del Saprissa, de la Libertad, del Orión, de la Gimnástica en aquel momento, fueron los que decidieron que el Deportivo Saprissa estuviese en el fútbol de la primera división por lo que representaba el Saprissa. Y el Saprissa comenzó a crecer como la espuma, con una generación de jugadores que realmente fueron determinantes durante las primeras décadas de su existencia y que colmaron de talento las canchas del fútbol de nuestro país. Y el Saprissa se convirtió en el equipo más ganador del fútbol costarricense y se convirtió su afición en la más grande del fútbol nacional. Sí, le duela a quien le duela, Saprissa es el equipo más grande del fútbol costarricense. Y no del fútbol costarricense, sino del fútbol centroamericano. Con más títulos, con los mejores números. Saprissa es el único equipo en el fútbol de nuestro país que tiene un rendimiento favorable por encima de todos los equipos con los cuales se ha enfrentado en la historia del fútbol de la primera división. Y Saprissa es el único equipo centroamericano que tiene ventaja sobre los grandes equipos del área, del istmo centroamericano como tal. Entonces, todo eso también tiene su cuota de responsabilidad y también tiene sus obligaciones para los aficionados. ¿Por qué el sapricista hoy está en una condición de decepción, de molestia en algunos casos y hasta de una frustración enorme con lo que se ha visto plasmado en el cuadro morado? Por lo siguiente, Saprissa históricamente ha recibido a los mejores jugadores del fútbol de nuestro país. Las grandes caras del fútbol de Costa Rica han querido siempre estar en el Saprissa. Y cuando no han sido jugadores salidos de la cantera del Saprissa, el Saprissa ha tomado su teléfono, llama a estos jugadores y les dice vengan. Y si no, les voy a mostrar algunas cosas. Por allá de 1980, Saprissa necesitaba un volante que marcara diferencia. Había un flaco en el cuadro de Punta Arenas que se llamaba Alexander Guimaraes y Saprissa lo jaló al cuadro morado. Como aquí, este es Guimaraes con Punta Arenas, Saprissa lo jaló. Después de eso, Saprissa se le ocurrió que necesitaba un crack en el medio campo y resulta que había un chiquillo en Limón que se llamaba Enrique Rivers y se lo trajo a Saprissa y lo puso a jugar en el cuadro morado. Ahí está, Enrique Rivers jugando con el equipo limonense. Después de eso aparecieron otras figuras del fútbol de la primera división. Por ejemplo, en 1985 en el equipo de Sagrada Familia aparecieron dos jugadores marcando diferencia. Un chiquillo de nombre Nan Medford y un brasileño del Basta Araujo. ¿Qué hizo el Saprissa? Se los trajo al cuadro morado. Y ahí podemos seguir, es más, sigamos ahí. Saprissa contrató a Ronald González, que venía del Uruguay de Coronado. Saprissa se trajo a Roy Meyers, que estaba en el equipo de Limón porque hacía maravillas el flaco con el cuadro limonense. Saprissa se dio cuenta que ocupaba un lateral de izquierdo y ¿saben a quién se trajo? A Marvin Obando del Herediano. Saprissa tenía un jugador que en todos los partidos le hacían goles, así como Marcelo hoy, se llamaba Leoni Flores y lo contrató de Punta Arenas. De Saprissa vinieron también en aquella época jugadores no solamente de los equipos grandes o de los equipos pequeños. Se trajo a Eric Lonis en su momento. O por ejemplo, cómo olvidar que Saprissa en su mejor época futbolística tomó el teléfono y se trajo a Juan Callazo, la gran figura de la Liga Deportiva Alajuelense. Eso hizo Saprissa. Se trajo a Juan Callazo, se trajo a Roger Flores de la Liga Deportiva Alajuelense y los puso a jugar con el cuadro morado. Sigo con la lista.
Saprissa se trajo al Coach Alfaro, ya nos estamos viniendo más hacia acá. El Coach Alfaro era del Santos, volante creativo, volante de muy buen nivel. En aquel momento se lo trajo al Santos de Guapiles. O cuando se trajo del Club Sport Herediano al Pupi López, o a Tray Bennett, que se los trajo en aquel momento. O cómo olvidar cuando se trajeron, por ejemplo, a Kenneth Vargas, que era futbolista del equipo de Santa Bárbara en aquella oportunidad en el fútbol de la primera división, y se lo trajo al cuadro morado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Saprissa siempre contrató los mejores jugadores que podían existir en el mercado. Siempre los grandes futbolistas fueron a recaer al cuadro morado. Y si no, tomó la billetera y repatrió a los grandes jugadores. A la Bala Gómez, a Walter Centeno, a Alonso Solís, a Mauricio Wright, y los puso en el cuadro morado. O por qué no también hablar de la gran cantera del Saprissa, donde jugadores, por ejemplo, como Víctor Cordero, Vladimir Quesada, Evaristo Coronado, Rolando Fonseca, Randall Azofeifa, Gabriel Badilla, Cristian Bolaños, Alan Alemán, Benjamín Mayorga, José Pablo Fonseca, Juan Bautista Esquivel, Keylor Navas, Daniel Cambronero o Esteban Alvarado hacían fila por jugar en el Saprissa. ¿A qué quiero llegar con todo esto, amigos? A que hoy el Saprissa es distinto a ese ADN fuerte que tenía el Saprissa. Ya hoy los grandes jugadores no llegan al Saprissa, y eso lo resiente el aficionado del cuadro morado. Las razones no las tengo yo, las tendrá la junta directiva del Saprissa. Si será presupuesto, si será que el dinero no alcanza para pagar a los grandes jugadores, para traerlos al cuadro morado, si será que en beneficio de sostener económicamente al Saprissa, pues han optado por tratar de limitar un poco más la billetera y entonces cuidar un poco más las arcas económicas del Saprissa. Lo cierto es que pueden existir muchas conclusiones, pero a nivel general el sapricismo reclama esto, que los grandes jugadores del fútbol de Costa Rica dejaron de llegar al Deportivo Saprissa, y eso es algo que se resiente hoy y que vemos los resultados que hoy se están presentando en el campeonato nacional. Porque con el mayor de los respetos, las últimas cartas que ha contratado el Saprissa, posiblemente en la época de todos esos jugadores que les hemos mencionado, difícilmente se hubiesen puesto la camisa del Deportivo Saprissa. Nuestro comentario a nombre de Goyo